Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Jacob bendice a sus hijos en Egipto. En este video, analizaremos los capítulos 49 y 50 del libro de Génesis. Es aquí, donde Jacob, poco antes de morir, bendice a todos sus hijos, incluyendo a los dos hijos de José, quienes pasarían a ser parte de sus herederos, al igual que el resto de sus hijos. Cuando Jacob es llamado por José, para que saliera de Canaán hacia Egipto, el patriarca envió a Judá a que tomara la delantera, para avisar a José que estaban llegando a tierra de Gosén. José, cuando supo que su padre había llegado, pulió su carruaje y partió en su busca, y estando frente a él, se tiró a su cuello, y lo abrazaba y lo besaba. Jacob, casi balbuceando, daba gracias a Dios y decía, que ahora sí moriría en paz, ya que había vuelto a ver a su hijo perdido, pero todavía le quedaban 17 años por vivir y gozar a tus hijos. Lo primero que hizo José fue preparar a su familia para el encuentro con el faraón, ya que sabía todos los detalles de lo que se podía hacer y lo que no se debía hacer o decir, para no causar alguna molestia al gobierno. Y sabía José que sus hermanos, lo único que sabían hacer era criar ganados y pastorear. Aparentemente, la agricultura estaba lejos de los oficios de la casa de Israel, pero en Egipto, ser pastor era una aberración. Entonces había que convencer al faraón que se les permitiera el pastoreo, ya que no sabían hacer otra cosa. Las actividades egipcias para esa época era la agricultura, la mercadería, la textilería, la armería, y muy poco era la actividad ganadera. Pero José tenía la plena confianza en que el faraón lo aceptaría. Una vez, en presencia de faraón, ya estaban preparados para el interrogatorio. Pero José tomó de sus 11 hermanos a los 5 menores, que en este caso serían Dan, Neftalí, Isaacar, Zabulón y Benjamín, y los presentó ante Faraón. El rey los examina bien de pies a cabezas, pasa su mano sobre su barbilla, y les pregunta: ¿qué saben hacer ustedes? Ellos enseguida respondieron: somos pastores, al igual que nuestros padres, arriamos vacas, chivos y ovejos, y criamos nuestro ganado. Hemos visto que estas tierras tienen mucho follaje, muy bueno para nuestros animales, por eso te rogamos nos dejes habitar estas tierras, ya que en Canaán no queda nada de comer para nuestros animales. Faraón se dirige a José: bien, esta es tu familia, y ellos han venido a ti, buscan de tu apoyo. Así que dales lo mejor de nuestras tierras, y escoge de los mejores, y úsalos como capataces de mi ganado. José y sus hermanos bajaron sus cabezas, e hicieron reverencia hacia el faraón en señal de gratitud, y aprovechó José de presentar a su padre Jacob, para que faraón le conociera. Y bendijo Jacob a faraón en el nombre de Jehová. Y faraón dijo: ¿y este viejito es tu padre? Sí, mi señor, este es mi padre Jacob. ¿Y cuántos años tiene el anciano? Jacob sonríe, y pensando que lo ve muy viejo, le hace una aseveración un poco comparativa, y le dice que tiene 130 años, pero que comparada con los años de la peregrinación de sus padres, no significaba nada. En efecto, Abraham había vivido 175 años, e Isaac 180 años. El faraón quedó maravillado por las palabras de Jacob, y éste le volvió a bendecir, y se retira de su presencia. Así acomodó José a toda su familia en Gosén, tierra de Ramesés o Ramsés, como lo solicitó el faraón. Luego de estas cosas, el hambre se iba acrecentando más y más, e iba impactando, tanto al pueblo egipcio como los pueblos de su alrededor, como por ejemplo a Canaán. Al pueblo egipcio se le acabó el dinero para continuar con las compras de alimento, y ya para esta fecha, José había guardado todo el dinero recolectado de las ventas y las había enviado a casa del faraón. Y el pueblo suplicaba por pan, pero José, viendo que ya no tenían dinero, comenzó a darle alimentos por ganado, lo que se conoce como trueque. Y pasó el tiempo y también se les acabó el ganado. Una vez sin plata y sin ganado, volvieron a suplicar por comida,
pero ya lo único que les quedaba eran sus tierras, y José les dijo: Vamos a hacer algo sencillo, cedan sus tierras para Faraón, y ustedes mismos las trabajarán, nosotros les daremos las semillas, pero nos darán una quinta parte de lo que produzcan. Y así convinieron el pueblo egipto con el faraón, y todo pasó a ser propiedad exclusiva del rey. Lo único que no pasó a ser de su propiedad eran las tierras de los sacerdotes, porque ellos no tuvieron la necesidad de vender, puesto que por ley, ellos devengaban los alimentos gratuitos de parte del gobierno. Así pasó el tiempo en Egipto, y los hebreos fueron creciendo en multitud, y es allí donde se comienza a formar una nación, que más tarde será conocida como Israel. Muerte de Jacob. Año 1691 a.C. En el año 1691 a.C., y luego de haber vivido por 17 años en Egipto, Jacob cae en su lecho de muerte. Y sabiendo que no le queda mucho tiempo de vida, le preocupaba que sus restos quedaran enterrados lejos de los restos de sus padres, por lo cual llama a su hijo José, y le pide que por su misericordia no lo fuera a enterrar en Egipto. Jacob quería ser enterrado con sus padres en la cueva de Macpela, en Hebrón. Y José, por supuesto que le dijo que sí, que no se preocupara, que sus restos serían enviados a Hebrón. Pero Jacob le dijo: Pero no así, quiero tu palabra bajo juramento. Coloca tu mano bajo mi muslo y alza tu otra mano, y júralo por el Dios eterno. Y José juró que haría tal cual su voluntad, y si nos vamos un poco atrás, en Génesis 24:9, nos encontramos que este mismo tipo de juramento usó Abraham con Eliezer, cuando le hizo jurar que le conseguiría mujer a Isaac de las tierras de Harán. Comenzó a recordar cómo había sido bendito por Jehová Dios en Luz, o Betel, las cuales habían sido 2 veces, una cuando huía de Esaú, y otra cuando huía del pueblo de Siquem. De hecho, en la última vez, Jehová Dios le da su nuevo nombre a Jacob, Israel. Así comenzó a hablar sobre la promesa de una gran nación, esa promesa que tenía unos cuantos años rondando por ahí, tomando en cuenta que la primera vez que se hizo fue cuando Abraham tenía 75 años. Ahora bien, tenemos que hacer una separación de promesas, porque en realidad, a Abraham se le hizo la promesa que su descendencia sería como la arena del mar, pero eso sí, contando a todos sus hijos, que en total fueron 8. Pero la nación prometida, esa gran nación de la que tanto hablaba Jehová, solo sería en unos de sus tallos, esto es finalmente Israel. Pero irónicamente, después de 215 años de esa promesa, es decir, entre los años 1923 y 1708 a.C., año en que los hijos de Israel entran a Egipto, la descendencia de Israel solo contaba con 67 personas. Y estos fueron los que hicieron vida en Egipto, lo cual representaba el verdadero comienzo de esa gran nación prometida. Veamos lo que sucede con Jacob y los 2 hijos de José. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado, serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Jacob le hace una aclaratoria a José, y le dice que Manasés y Efraín serán contados como parte de sus hijos, así como Rubén y Simeón. Ya no le pertenecerán, sino que serían contados como hijos de Jacob, y que los hijos que tuviera después eso, sí, serían para él. ¿Pero qué quería decir Jacob con esto? Pues, que sus nombres pasarían a formar parte de las 12 tribus de Israel. Pero entonces, ¿en vez de 12 serían 14 tribus? No, porque estos 2 nombres pasaría a representar la casa de José. Lo que se describe en este contexto es que Jacob tomaba los 2 hijos de José como si fueran suyos, para darle una doble parte de su heredad en la tierra prometida. Esto tendrá mayor relevancia a la hora de la repartición de las tierras, ya que esto completaría en espacio vacío que dejará la tribu de Leví, puesto que los levitas fueron separados única y exclusivamente para atender los servicios de Jehová, primeramente en su tabernáculo y más tarde en su templo.
Veamos a continuación lo que dice el patriarca. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Lo que sí nos deja un poco contrariado es la manera como Jacob explica la muerte de su amada Raquel. Él dice que viniendo camino de Padán Aram, se le murió Raquel, cuando en realidad ya tenía aproximadamente 7 años que ya había estado de vuelta de Padán Aram. Lo que realmente quiere dar a entender Jacob fue que, en su viaje de regreso a casa de sus padres, fue que perdió a Raquel, luego de 20 años de haber vivido en Harán, y 7 años de haberse establecido en Siquem. Recordemos que cuando Jacob regresó de las tierras arameas, José y su hermana Dina tenían apenas 7 años, y el deceso de Raquel ocurre cuando iban huyendo de Siquem hacia Hebrón, por la violación de Dina. Si colocamos estos dos eventos en una misma fecha, tal y como se podría malinterpretar, tendríamos que Dina se acostó con Siquem a la edad de 7 años, cosa que no tiene sentido. Sobre este caso, ya se explicó con anterioridad sobre lo que ocurrió verdaderamente en todo el viaje de regreso de Jacob hasta llegar a tierra de su padre Isaac. Tenemos que tomar en cuenta que en la Biblia, a veces los hechos no siguen un verdadero patrón cronológico, por lo que debemos estar atentos a estos casos. Tenemos por ejemplo, el caso de la muerte de Taré, que se menciona antes de la partida de Abraham. También, la muerte del mismo Abraham, que se menciona antes del nacimiento de los gemelos Esaú y Jacob, y lo mismo sucede en el caso de la muerte de Isaac, que se menciona en la Biblia antes que José fuese vendido, por lo cual, muchos se pueden confundir. Uno de los ejemplos más comunes fue lo que pasó con el diácono Esteban, quien en Hechos 7:4 coloca la partida de Abraham de las tierras de Harán, luego de la muerte de su padre Taré. Luego nos encontramos con la historia del regreso de Jacob, de tierras de Padán Aram a su tierra natal, pero en la cronología bíblica nunca llega a Hebrón, sino hasta después de unos 8 años aproximadamente. La ruta según la escritura fue, de Padán Aram a Galaad, luego Mahanaim, luego Sucot, Siquem, y después de la matanza en Siquem, es que llegan hasta Efrata, cerca de Belén, que es donde muere Raquel. Luego hasta Migdal-Edar, o la Torre de los Rebaños, para finalmente aterrizar en Hebrón. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. ¿A qué podemos alegar que Jacob, luego de 17 años viviendo en Egipto, no reconociera a sus 2 nietos? Podemos asumir que Jacob ya estaba casi ciego, tanto así, que cuando vio a los hijos de José no los pudo reconocer, por lo cual José tuvo que intervenir para aclararle que eran sus nietos. No vayamos a pensar que se los estaba presentando por primera vez, ya que Jacob los conocía desde hacían unos 17 años, pero que con la vejez y su vista opaca, no les reconoció de momento. Y dijo Jacob, acercaos a mí, para bendecirlos. Los abrazó y los besó, y estaba muy contento, porque jamás se imaginó en su vida volver a ver el rostro de José, y aún menos la de sus nietos. José ubicó a sus hijos frente a Jacob. Efraín el menor estaba a la derecha de José, pero a la izquierda de Jacob. Y Manasés estaba a la izquierda de José, pero a la derecha de Jacob, esto con la finalidad que las bendiciones fueran en orden a la primogenitura. Manasés debería quedar al lado derecho de Jacob, ya que era el mayor. Pero en un gesto sin precedente, Jacob, al colocar las manos sobre sus cabezas, invirtió sus manos. Y de manera cruzada colocó su mano derecha sobre Efraín, que estaba a su izquierda, y su mano izquierda, la posó sobre Manasés que estaba a su derecha. Y lo hizo de una manera adrede, no era por equivocación. Entonces comenzó a bendecirlos, pero José no estaba a gusto como su padre tenía las manos dispuestas sobre sus hijos, ya que su hijo mayor debería tener la mano derecha de su padre, e intentó cambiarle la posición de sus manos, persuadiéndolo a su padre, de que había colocado sus manos de manera equivocada, ya que el mayor era Manasés.
pero su apelación fue denegada por Jacob, y le dijo que así estaba predispuesto, ya que su hijo menor sería más grande que su hijo mayor. No habló de que uno serviría al otro, como ocurrió cuando la bendición de Isaac, en la que puso a Jacob por señor de Esaú. Profecía que se cumpliría mucho tiempo después, refiriéndose a las naciones que cada uno representaría, Israel y Edom. En el caso de Efraín y Manasés era distinto, ya que, por elección de Dios, Efraín, unos 714 años más adelante, comenzaría a ser la cabeza de Israel en representación de las 10 tribus. Todo esto, luego de la división del reino de Israel, en el año 977 a.C., constituyéndose Siquem, adjudicada a Efraín, como la primera capital del Israel dividida. Luego de bendecirlos, habló a José, y le dijo, que el Dios eterno estaría sobre Israel, y que el mismo Dios los devolvería a tierras de Canaán, tierra de sus ancestros. También hizo Jacob una declaración, donde reconocía que le había dado a José una preferencia especial, por encima de sus hermanos, al concederle una doble porción por heredad. Profecía de Jacob, acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Vamos a ver qué es lo que les espera a los hijos de Israel según sus actitudes y comportamiento. Buscamos el número 1, el que tuviera el derecho a la monarquía. Y comenzamos con Rubén, su primogénito. Fuiste muy bueno, valiente y todo, pero te acostaste con una de mis mujeres. Así que quedas descartado como el principal. ¿Pensaste que a pesar de los años se me había olvidado? Pues no, señor. Luego continuó con Simeón y Leví. Simeón y Leví hicieron cosas que no debieron. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Simeón y Leví no fueron considerados por Jacob, ya que hicieron matanza por Dina, sin consultar a su padre, quedando fuera de toda posibilidad de ser considerados como herederos del trono. Llegó el turno para Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Claramente, aquí se habla es de la tribu, y al usar la palabra cetro, nos indica que reyes saldrán de ella, al igual que legisladores, todo hasta la venida de Silo. ¿Qué es, o quién es Silo? No se debe confundir esta palabra Silo, con la palabra Silo, ya que esta última, es una ciudad que se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de Jerusalén. La palabra Silo, se refiere es al Mesías, tal y como lo describe el Midrash. Muchos eruditos acuerdan que es una palabra usada para referirse en cierto modo a la llegada del Mesías, el dador de paz, tranquilidad y de esperanza. Y que este Mesías llegaría a congregar masas y pueblos. Veamos el siguiente texto. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asno. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos, rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Pienso que Jacob estaba profetizando sobre la llegada de Jesús el Mesías, ya que el resto del contexto y los términos usados en estos versos tienen y guardan relación con Jesús. Por ejemplo, las palabras pollino, vid, asna, vestidos, sangre y manto no se pueden referir a otra cosa que al mismo Jesucristo, vástago de la tribu de Judá. Jacob no describió puntos negativos sobre Judá, a pesar de que en algún momento se tuvo que enterar que Judá fuera el de la idea de vender a José, pero eso como que no le importó mucho. Otros abogarían por él, alegando que evitó que lo mataran, pero también pudo haberse opuesto a sus hermanos y llevarlo sano y salvo a casa, como lo pensó Rubén. Pero todo, según, estaba en los planes de Dios. A Zabulón, lo único que le profetizó fue que su tribu sería costera, a lo largo de la costa este del mar Mediterráneo hasta Sidón, que está mucho más al norte, y no tuvo nada que recriminar ni nada que alabar.
Por otro lado, a Isaacar lo comparó como a un asno fuerte, que se recuesta sobre los establos, y que ve que el descanso es bueno. No sabemos si Jacob veía a la tribu de Isaacar como unos sedentarios. Ya hemos visto varias comparaciones de las tribus con animales. A Judá como el león, a Isaacar como el asno fuerte, y ahora Dan, como una serpiente que mora en las sendas de los caminos, y que sorprende a sus enemigos. Sobre Gad, se dice que será embestido por un ejército, pero al final él será el gran embestidor y saldrá victorioso. De Aser, dice que su tribu será como especie de productores, recolectores, y que de él saldrá alimentos para algún gobierno. De la tribu de Neftalí, se habla sobre grandes poetas y artistas saldrán de esta rama de la tribu de Israel. Sobre los hijos de José, esta es la parte más larga de las profecías de las tribus, y aunque se usa el nombre de José, cabe destacar que está basada en sus hijos, Efraín y Manasés. Dice que sus luchas serán fuertes y que serán aborrecidos por guerreros, pero que su brazo se mantendrá extendido, poderoso, ante sus enemigos, y será la piedra fuerte de Israel. La bendición sobre Jacob fue mayor que la bendición hacia Abraham e Isaac. Y sobre José, lloverán bendiciones de todos los rincones de la tierra, de arriba, de abajo, de cuerpo y alma, y hasta el final de la senda serán las bendiciones sobre el que fue separado de sus hermanos. Sobre José, tampoco hay nada que recriminar, al contrario, había mucho que agradecer, ya que el poder de Dios se había manifestado a través de él. La profecía sobre José, solo está basada en muchas bendiciones por parte de Jehová. Bendiciones desde arriba, o de los cielos, y bendiciones desde abajo, o de los abismos, pechos que amamanten y vientres que den a luz. José se convertirá en una rama fructífera, que se alimenta de agua de las fuentes que la bordea, que hace que sus vástagos se extiendan sobre los muros. Y por último, a Benjamín lo compara como al lobo despojador, que en la mañana come su presa y por la tarde reparte las obras. Muerte y sepelio de Jacob. Era el año 1691 a.C. Y después de haber profetizado acerca de sus hijos, Jacob nuevamente recuerda a José trasladar su cuerpo, una vez muerto, hacia Hebrón, a la cueva de Macpela. Allí sería sepultado junto a sus padres y abuelos, y donde también reposaba el cuerpo de su esposa Lea. Luego de estas palabras, y después de 147 años de vida, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus padres. Jacob fue embalsamado por los médicos de José, y estuvo resguardado por 40 días, porque ese era el tiempo estimado por los embalsamadores. Los egipcios eran reconocidos por sus grandes obras de embalsamados, puesto que ellos eran los maestros de este arte. De hecho, en la época actual, muchos faraones, sacerdotes y miembros de la alta sociedad egipcia, que fueron momificadas, permanecen en grandes museos. Jacob fue velado por espacio de 70 días en Egipto, y luego, con el permiso del faraón, su cuerpo fue llevado hasta la tierra de Canaán, seguido de una gran multitud, y se establecieron en un lugar conocido como la era de Atad. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. La era de Atad no era una ciudad como tal, era simplemente una extensión de tierra que se usaba para la siembra, y era propiedad de un hombre llamado Atad, muy probablemente de origen cananeo. Lo más llamativo de esto, es que esta era, según el texto bíblico, se encontraba al otro lado del río Jordán. He aquí el misterio, ya que Jacob, antes de su muerte, dio instrucciones precisas a su hijo José, para que su cuerpo fuera llevado al lugar donde había luchado con el ángel, puesto que fue allí donde Jehová Dios lo había bendecido, y donde se le dio su nuevo nombre, el cual es Israel. Ya en Atad, José y toda la familia de la casa de Jacob, acompañados por un gran escuadrón de allegados egipcios, hicieron duelo por 7 días, y hubo grande lamentación. Estos lamentos fueron escuchados por los habitantes de la zona, por lo cual llamaron a aquel lugar Abel Misraim, que significa lamento de los egipcios, ya que se dejaron guiar por los carruajes egipcios. Pero estos moradores en sí ignoraban que los dolientes directos eran hebreos.
Pero, ¿quiénes eran esos habitantes de la zona? La Biblia especifica que se trataban de cananeos. Luego de las exequias, todos regresaron a Egipto. Cuando los hermanos de José vieron que su padre ya no estaba entre ellos, sintieron temor de represalias, ya que pensaban que a José no se le había olvidado aquel catastrófico día en que fue vendido. Entonces recurrieron a la memoria de Jacob para hablar de frente con él. Le dijeron que su padre en vida les había dado unas instrucciones para que cuando él no tuviera presente se evocaran a ello. Esto consistía en pedir perdón por todo lo malo y que si era su voluntad, los tomara como sus siervos. José lo que hizo fue llorar desconsoladamente, diciéndoles que no pensaran así de mal, porque él seguiría siendo el mismo José, al igual que cuando estaba su padre, y estaría a cargo de todos ellos. Y de esta manera, transcurrirían los días, hasta que cada uno de los hijos de Jacob fueron falleciendo.